Ya volvemos con ustedes y este es el espacio en directo a través de Ecuador Inmediato. Fíjese que la semana no pudo haber terminado de la peor manera. Si las 3 semanas anteriores tuvimos un debate intenso sobre la situación del Ecuador, como que nos faltaba algo, ¿no? Y ese algo era proponer que comencemos ya a fragmentar, a oficializar la fragmentación, porque la verdad es que ya hemos estado divididos históricamente desde que somos algo parecido a república. Pero ahora, la propuesta del abogado Jaime Nebot de llegar a una federalización nos sorprendió. Creo que nos sorprendió. No sé si es que nos quiere poner a hablar del tema o el sector social cristiano que ha controlado férreamente la provincia del Guayas con su líder cantonal. Ahora resulta que nos quiere poner a discutir en el mismo modelo a todos. ¿Será porque los indígenas les desplazaron? Es un honor recibir en esta casa a Agustín Burbano de Lara, sociólogo, analista político, a quien yo le agradezco la gentileza de acompañarnos esta tarde y noche. ¿Cómo entiendo esto? A ver, ¿qué lectura le das? ¿Cómo entiendo, tras el paro indígena, la propuesta del federalismo? Agustín. Francisco, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar esta tarde aquí con ustedes. Un saludo a toda la audiencia de Ecuador Inmediato. Hay dos lecturas. Una lectura más inmediatista que nos diría que el Partido Social Cristiano está midiendo, está presintiendo, evaluando cierto golpe por haberle salvado en la votación del 130 numeral 2 a Guillermo Lasso. Y esto es algo que se discutió con mucha fuerza dentro del Partido Social Cristiano antes de la votación. Las razones no son menores. El Partido Social Cristiano puso los votos con los cuales Guillermo Lasso llegó a la segunda vuelta. Sin esa alianza no habría habido ese margen de 32,000 votos con el que ganó Ayacu Pérez. Y de la misma forma como lo puso en el ciclo de movilizaciones de junio, lo sostuvo. Y esas dos acciones pueden conllevar un golpe fuerte al Partido Social Cristiano y a su rendimiento electoral en las futuras elecciones seccionales, particularmente de Guayaquil y de Guayas. Y digo particularmente porque son la provincia y la ciudad donde más resentimiento y donde más malestar ciudadano existe respecto de la gestión de Guillermo Lasso. Entonces, yo creo que esa es la lectura más inmediata. Jaime Nebot estaba obligado a cambiar la conversación, estaba obligado a poner un tema en el debate público que quite un poco el foco sobre cómo el Partido Social Cristiano salvó a Guillermo Lasso. Entonces, creo que esa es la lectura inmediata. De ahí hay una lectura más a largo plazo en la que uno, cuando hace historia, va a observar que siempre los momentos de reforma estructural neoliberal al Estado vienen acompañados de estos discursos del centro versus las otras ciudades, del regionalismo, de discursos de descentralización, de estos discursos entre gobierno central y gobiernos seccionales por la disputa de los recursos y la disputa de las competencias. Entonces, más a largo plazo vendría también por ahí. El discutir federalismo no es lo mismo que separatismo y división. ¿Por qué insiste en su planteamiento Jaime Nebot en hablar de federal unida a la República? Agustín Burbano de Lara. Bueno, en realidad es especulación, ¿no? Porque una cosa habría sido que Jaime Nebot proponga el tema de la discusión del federalismo, pero no lo proponga simplemente en una locución pública por redes sociales, por medios audiovisuales, sino que presente un texto de proyecto de reforma, un texto en el cual se pueda centrar la discusión. Eso no existe. Lo que existe es una idea, no existe. Entonces, él habla de federalismo unitario porque estoy seguro que debe haber querido disminuir ciertos temores a que con esto se va a abrir un proceso de balcanización del país, ¿ya? Porque además, sobre todo en la historia del siglo XIX, era un riesgo que siempre estuvo latente para el Ecuador, la balcanización del Ecuador. Entonces, yo creo que lo dijo solo por decirlo. Es imposible encontrar un solo modelo de federalismo alrededor del mundo. Hay varios modelos de federalismos. Lo que yo sí creo es que con esta discusión lo que Jaime Nebot quiere entrar en un vocabulario distinto al vocabulario que entramos en los 90, porque en los 90 y principios del 2000
No se habló de federalismo, pero se hablaba de centralismo, de descentralización, se hablaba de este modelo de descentralización que fue súper negativo con el país, que era la descentralización a la carta, el modelo 1 a 1, donde iban los gobiernos seccionales al famoso CONAM, al Consejo Nacional de Modernización del Estado, y le podían pedir la competencia que deseen, a la carta, como cuando vas a un restaurante. Y lo que terminó haciendo eso es que el Estado era un Frankenstein. El Estado era un Frankenstein. Claro, tenías múltiples islas tratando de intercalarse y gobernarse, y cada quien tenía su pedazo, cada quien tenía su isla. Sí, a tal punto que me acuerdo que en el gobierno, que en la ciudad de Guayaquil llegaron a pedir la competencia para emitir las cédulas, lo cual ya era un, y la tuvieron. Ya era un despropósito, pero era un despropósito. Y la tuvieron, ¿no? Porque estás dándole el manejo del registro administrativo de la identidad sobre el cual subyace el derecho a ciudadanía a un ente local. O sea, el modelo de descentralización 1 a 1 de los 90 fue un fracaso, se reordena recién con la Constitución de Montecristi, y lo que sí podríamos decir es que la Constitución de Montecristi y el proceso de retorno del Estado, de reconstrucción de las capacidades estatales, cómo permea el Estado material y simbólicamente en el territorio, no se fue tanto por el lado de la descentralización, que hubiese sido una estrategia, sino que se fue más por el lado de la desconcentración. La desconcentración es la forma en cómo el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, va descendiendo a las provincias y a los cantones. Eso trato de entender y lo asimilo en la Constitución del 2008, porque ahí hablamos de regiones y hablamos de mancomunidades. Estos dos términos pueden ser asimilados a ese concepto del federalismo o no entran, Agustín Urbano de Lara. No entran, Francisco, porque de hecho, para que tengamos un gobierno federal, un Estado federal, tenemos que hacer una reforma de la Constitución. Estamos en una asamblea constituyente, va a haber un debate si entrar a un Estado federal se puede hacer con una reforma parcial de la Constitución. Para mí cambia la forma del Estado y es una nueva asamblea constituyente. No soy abogado, hay que ver qué dice alguien constitucionalista. Lo que sí te puedo decir es que en un gobierno federal, primero, yo no sé si es que Jaime Nebot está pensando que cada provincia fuese a funcionar como un Estado confederado, pero tendríamos que tener legislaturas dentro de cada una de las federaciones. Debería haber una legislatura. 24 asambleas. Exactamente. Tendríamos que tener el poder judicial también dentro de cada provincia, por ejemplo. 24 cortes de justicia. Exactamente. Entonces, hay que ver inclusive si es que por temas de escala, de tamaño de la economía, de nuestro tamaño territorial, es una propuesta eficiente. Eficiente no solo en términos económicos, sino eficiente en términos democráticos. ¿Qué tanto ganamos y qué tanto perdemos? Ahora, lo que sí es verdad, y es justo lo que quería terminar antes, es que con la Constitución de Montecristi perdimos un poco en términos de descentralización y el Estado Nacional ganó en términos de desconcentración. Las relaciones intergubernamentales entre el Ejecutivo, entre el Gobierno Nacional y el resto de gobiernos autónomos descentralizados sí es un poco desequilibrada. Y es por eso, y aquí hay un rasgo pernicioso que empezó a visibilizarse muchísimo desde el gobierno de Lenín Moreno, por eso es que el gobierno central empieza a negociar con las prefecturas, empieza a negociar con los municipios fuertes. Sí, yo le otorgo a usted la dirección provincial del Ministerio de Agricultura, pero si usted me da los votos en la asamblea. Yo le doy a usted la gerencia en su provincia de CNT, pero a cambio necesito este tipo de lealtad. Entonces, yo sí creo que en ese sentido, para romper esas prácticas prebendarias perniciosas con las cuales el gobierno nacional está de alguna forma comprando la lealtad de los poderes locales, sí nos convendría levantar la discusión un poco sobre descentralización y sobre qué cosas valdría la pena descentralizar hacia los gobiernos locales. Y creo que ahí sí tendríamos que tener una discusión que sería mucho más sana y conveniente que esta bomba que tira Jaime Nebot del federalismo, que no tiene un enraizamiento histórico en la historia del Ecuador. El Ecuador, solo la Constitución de 1830 tuvo visos de federalismo, ninguna otra Constitución del Ecuador tuvo visos federales. Entonces, creo que sería más sano y democrático y honesto y responsable poner en cuestión la descentralización en el país, ver cómo se puede seguir profundizando la descentralización, pero meternos en debates de cambiar la forma del Estado me parece demagogia. A ver, ¿cómo hacer, cómo ejecutar esa propuesta? La Constitución prevé 3 formas. 1, por propuesta del presidente de la República. 2, por iniciativa popular.
y 3 por discusión en la Asamblea Nacional, cuando se trate de reforma constitucional. Pero ahí viene mi inquietud. Cuando se trate de cambiar la estructura del Estado, que es la propuesta de Jaime Nebot, ¿por qué Asamblea Constituyente? ¿Cuál sería la razón o el motivo? ¿O esa es la única alternativa que existe? Agustín Burbano de Lara. Mira, Francisco, como te digo, yo no soy abogado constitucionalista, pero para mí evidentemente estamos cambiando la estructura de los poderes fundamentales del Estado. Estamos cambiando la estructura de la función legislativa, estamos cambiando la estructura de la función de justicia y adicionalmente no sabemos cómo este federalismo, qué implicaciones tendría, por ejemplo, en la función de transparencia y control social. Entonces, en ese sentido, yo sí creo, si es que se quieren de verdad lanzar a esta iniciativa, tendríamos que irnos a un proceso que admita cambiar la reforma del Estado. Para mí es un cambio tan drástico que requeriría Asamblea Nacional Constituyente, pero sería mucho más responsable preguntarle a una persona experta en derecho constitucional y estoy seguro que tú sabes una mejor respuesta que yo por los estudios que estás haciendo. Claro, en realidad el debate sí va por ese lado. Va por la propuesta de una Asamblea Constituyente. Lo que pasa es que hasta qué punto en este momento, fíjate lo que o lo que plantearía Nebot. Para todo se requiere de una votación, sea para la propuesta del Ejecutivo, sea para la propuesta de la acción ciudadana, sea para la discusión en la Asamblea, porque todo termina en entregársela a la Corte Constitucional, la que tiene que definir la constitucionalidad de la propuesta. Nebot propone plebiscito. Él sabe lo que está proponiendo. Y eso va a la constitucionalidad de la propuesta, en una Corte Constitucional veleidosa. 2, si planteas una Asamblea Constituyente, tienes que estar sujeto al debate político, porque una Asamblea Constituyente asume plenos poderes. Y entonces, a tratar no solo sería el tema federalista, puede entrar a cambiar la Constitución, a modificar y a terminar con el periodo presidencial, puede terminar con una serie de actividades o determinar otro tipo de actividades. Eso ya depende del debate político. Y entonces yo no creo que quieran Asamblea Constituyente. Por eso Nebot se adelanta y plantea lo del plebiscito. Está en posibilidad el Partido Social Cristiano y el país en debatir este momento este tema, o no le ves posibilidades? Agustín Burbano de Lara. Yo no le veo sinceramente posibilidades. Ni siquiera está claro, ni siquiera está construido en el discurso del mismo Jaime Nebot cuál sería la relación entre nuestro estado actual de cosas, entre las múltiples crisis que estamos experimentando y nuestro modelo de Estado. Ni siquiera está claro eso. Entonces, yo no veo en realidad que esta discusión tenga pueda ser construida de forma fácil en la mente de la ciudadanía y que la ciudadanía diga, este cambio en la forma del Estado va a tener este impacto en mi vida cotidiana por esto, por esto y por esto. Yo no veo cómo eso va a ocurrir en este momento. Lo que sí estoy viendo es que cada vez se suman más voces y más voces más cercanas al bloque de poder que nos gobierna, más cercanas al establishment, que empiezan a poner una y otra vez en el tema público una reforma a la Constitución. Los pronunciamientos de que la Constitución del 2008 no sirve, de que tenemos que regresar a la Constitución de 1998. Yo ya veo ya desde diferentes lados varios ataques y veo varias menciones a que la Constitución del 2008 no sirve. Mi hipótesis es que la Constitución del 2008 les incomoda porque es una Constitución progresista, es una Constitución que pone muchos diques, sobre todo los procesos de privatización del Estado y de reforma neoliberal del Estado. Entonces, como la Constitución pone límites a sus modelos de acumulación, les estorba. Han hecho cosas muy inconstitucionales, pero eso no quiere decir que deje de molestarles la Constitución. Y también veo por ahí, se está una vez más incidiendo y teniendo la Constitución de Montecristi por blanco, porque les molesta. No solo les molesta, les impide desarrollar su proyecto político, que en el fondo es la privatización del Estado ecuatoriano, es por ese lado. Dame una alternativa o un planteamiento de este corte como el federalismo frente al planteamiento del Estado plurinacional del sector indígena. Totalmente antagónico a la propuesta del federalismo. Pero también es la reivindicación del movimiento indígena, con los socialcristianos no cuentan.
que puede ser una contrapropuesta a lo planteado por Jaime Nebot, en debate los dos términos. ¿Cómo andamos con eso? No, es una gran pregunta, Francisco, porque además la cuestión de la plurinacionalización del Estado, que no es algo que lo están sacando de la nada el movimiento indígena en este momento, está en la Constitución y hay una deuda pendiente de plurinacionalizar el Estado. El tema es que no hemos discutido qué significa en lo concreto plurinacionalizar el Estado. Y plurinacionalizar el Estado tiene cosas muy simples y otras cosas que son un poco más complejas. Entre lo muy simple, por ejemplo, si el quichua, si el shuar son dos idiomas oficiales del Estado ecuatoriano, lo mínimo es que cualquier ciudadano o ciudadana pueda realizar sus trámites ciudadanos en quichua o en shuar. Tuvimos recién una pandemia bravísima, la pandemia por COVID. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud no tuvieron la gentileza de sacar información sobre el COVID, ni en quichua ni en shuar. Fuimos las ONGs extranjeras que tuvimos que financiar ese proceso. ¿Ya? Plurinacionalización del Estado significaría ver cuáles son los límites o cómo va a ser la convivencia entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, por ejemplo, y acotar bien las competencias y los casos en los que la justicia indígena puede intervenir y actuar y en qué casos no. Plurinacionalizar el Estado sí va a implicar que algunas de las facultades de la competencia del derecho a la educación se descentralice un poco, que los pueblos de las nacionalidades indígenas puedan meter en los pensums de los procesos de educación conocimientos que sean significativos para sus territorios, conocimientos que sean significativos para sus procesos agrícolas y campesinos, para sus historias de salud ancestral y comunitaria. Plurinacionalizar el Estado también va a implicar necesariamente que se democratice cómo el Estado está apareciendo y desapareciendo en los territorios extractivos. Porque claro, a nosotros que vivimos en Quito, como no hay una Ese es el mina, problema. como no hay un... Si nos dijeran que hay 4 millones de toneladas de oro en el Parque La Carolina o en el Parque Metropolitano, ahí sí Oh, nos ya quiero tendrías a ver la si es gente que ahí buscando. claro, ahí Así quiero es. ver si es que no vamos a empezar a hacer manifestaciones por la consulta previa y porque nos pregunten si queremos que se saque el oro del Parque Metropolitano o del Parque La Carolina. Pero como no ocurre Y en que no nuestros contaminen nuestras territorios, fuentes de agua. exactamente. Entonces, no es que es de locos que nos proponen estas cosas, es simplemente democracia. Cuando uno mira o escucha el planteamiento de los sectores indígenas, uno se propone también tratar de enlazarlo con el país y tampoco calza. Primero porque nunca hemos contado con el sector indígena para ninguna política. Ninguna decisión política en el país ha contado con el movimiento indígena. Eso es grave. Ninguna decisión de este tipo, federalismo, podría contar con el sector indígena tampoco. Volveríamos a cometer el mismo error, pese a que la división en las provincias incluye al movimiento indígena, especialmente en la Sierra Central y en la Amazonía. Agustín Urbano de Lara. Sí, yo no creo tampoco, no he escuchado a nadie de los pueblos de las nacionalidades que alguna vez haya hablado del federalismo tampoco. No puedo ver cómo la propuesta del federalismo podría contener su proyecto político. Lo que sí te puedo decir es que la Constitución de Montecristi dejó abierta la posibilidad de conformar regiones, que dos consejos provinciales, dos gobiernos autónomos descentralizados provinciales, dos prefecturas se unan y asuman un número mayor de competencias. Los procesos de regionalización nunca se dieron. Se esperó que esta forma de dividir el país de las emplades, de las zonas, los distritos, los circuitos, ayuden en ese proceso de regionalización. No lo hicieron. Y es básicamente porque en este país las identidades provinciales son tan sólidas, están históricamente tan consolidadas, que cuando le pones a discutir a Chimborazo, a Tungurahua o a Cotopaxi, ¿cuál de las tres provincias va a tener la capital de la región? Se acabó el proceso de regionalización. Y digo esas tres provincias Hasta por ahí poner un nomás. ejemplo. Digo por poner un ejemplo, pero si es que haces la misma pregunta entre Manabí y Santo Domingo, no vas a encontrar un punto en común. Entonces, a lo que voy es, se debería mejor pensar cuáles son aquellas competencias que el gobierno central está en este momento monopolizando y que sería
preferible que sostengan gobiernos autónomos descentralizados de menor nivel. Y hay dos que para mí están clarísimas que se deberían descentralizar. Por ejemplo, el fomento productivo, el desarrollo rural y campesino es una competencia de los gobiernos provinciales, de las prefecturas. Eso quiere decir que el MAG, el Ministerio de Agricultura, debería estar descentralizado en los gobiernos provinciales. La cultura es algo que se desarrolla en actividades cara a cara. ¿Quiénes son los gobiernos locales que mejor desarrollan actividades cara a cara con la ciudadanía? Los municipios. El Ministerio de Cultura debería estar descentralizado en los municipios. Entonces, hay cómo tener esta discusión, sí, hay cómo tener esta discusión, pero irnos a lo del federalismo es haber sacado un as debajo de la manga de la forma más arbitraria y selectiva del Partido Social Cristiano, y yo sí estoy convencido que lo hicieron porque tenían que despegarse un poco de la discusión de que lo salvaron a Guillermo Lasso, y esa discusión tenía que ser de alguna forma favorable para los intereses guayaquileños, y qué mejor para los socialcristianos que contraponer a la identidad de Guayas y de Guayaquil contra el gobierno central. ¿O será que lamentablemente la proximidad de las elecciones le ponen la disyuntiva de poder perder el único feudo que tienen? Porque esto es una precisión muy subjetiva, pero yo sí creo que el Partido Social Cristiano ha perdido un poco de brillo en sus últimas decisiones. Y te digo porque se da la alianza, llega Guillermo Lasso presidente, se rompe la alianza muy rápidamente, el Partido Social Cristiano de una forma bastante noble, diría yo, sigue dando gobernabilidad al proyecto político de Guillermo Lasso en aquellos aspectos donde hay un pacto tácito de clase, porque existe, porque la presencia del correísmo, como el correísmo es el hecho maldito de este país, como diría Feynman de Argentina respecto al peronismo, el correísmo es el hecho maldito del país burgués. Entonces, eso construye la presencia de la Revolución Ciudadana, construye un pacto tácito de clase, y ahí ha estado el Partido Social Cristiano aguantando. Le han dicho envidioso Jaime Nebot, le han dicho que es parte del triunvirato de la desestabilización, le han dicho le han dicho de todo. Se ha Que insultado le al electorado falta del partido, huevos. esta fijación genital de Guillermo Lasso. Entonces, yo creo que el elector o la electora del Partido Social Cristiano ya empieza a sentir que no les están representando y que ni siquiera los están defendiendo. Y si a eso le sumas que había un clamor popular por la destitución del presidente y ellos lo salvan, creo que ellos se dieron cuenta del daño que se produjeron en términos electorales y necesitaban un manotazo de ahogado. ¿Por qué cuando se lanzan este tipo de ideas, el Ecuador que está dividido, fragmentado, roto, fracturado, le sale de pronto un sentimiento de unidad que uno se sorprende? Ahora estamos discutiendo cuán unidos estamos, no cuán divididos estamos, y por eso no aceptamos lo del federalismo, por lo menos la mayoría de grupos que se han expresado sobre el tema. ¿Por qué pasa eso en el Ecuador, en un Ecuador tan dividido, Agustín Burbano de Lara? Lo que pasa es que cuando analizamos que el Ecuador está dividido, lo hacemos desde puntos de vista y de evaluaciones contradictorias, porque desde un plano más nacional o plurinacional democrático popular, vamos a decir que el Ecuador está dividido y que está dividido porque hay una paz cotidiana que recrudece injusticias, que tenemos una vida cotidiana que profundiza desigualdades, injusticias Correcto. de género, injusticias de clase, injusticias racistas. Pero cuando en cambio ves desde el otro lado de la vereda y lo estás viendo desde gente que está más cercana a la unión de, qué sé yo, a la democracia popular, al gobierno de Guillermo Lasso, al Partido Social Cristiano, el Ecuador está dividido porque somos unos resentidos, porque no estamos brindando la debida obediencia y la debida legitimidad y la debida aceptación al lugar injusto que te toca ocupar en la estructura social. Entonces, sí, hay esta evaluación de que estamos divididos, pero las posturas y las evaluaciones son contradictorias. Y ahora sale esta propuesta de Jaime Nebot, y yo creo que el rechazo el rechazo que ha recibido la propuesta de Jaime Nebot, también es un dato de la poca sintonía que Jaime Nebot está teniendo con el resto del país. Digo, en el año 2019, en octubre del 2019, Jaime Nebot ya dijo que los indígenas se regresen al páramo, que se queden en el páramo. Y esa forma de reaccionar frente a las protestas que se cristalizó en esa frase, pero que fue todo un despliegue mucho más amplio y más grande, le costó a Jaime Nebot su lugar en la papeleta para las elecciones del 2021. Volvimos a tener un ciclo de movilizaciones que ponen
en la esfera pública todas las desigualdades, los malestares que existen, el Partido Social Cristiano vuelve a reaccionar en contra de las manifestaciones, es como que no aprenden. Entonces, yo veo también ahí ya un nivel de desconexión de cómo el social cristianismo está leyendo el país en su conjunto. Ya estoy viejo, Agustín. Disfruté de la amistad de mucha gente que realmente me enseñó lecciones valiosas. Recuerdo una de ellas. Conversé largamente muchas veces con don Nicolás Kigman Riofrío, periodista, político, activista. Fue director de La Hora por diario por varios años. Y él fue secretario particular de Velasco Ibarra en 2 de sus mandatos, los últimos mandatos. Y Kingman solía comentarme que cuando le preguntaron a Velasco Ibarra, ¿por qué no firmaba la paz con el Perú? Dijo, porque a la hora que yo firme, se van a estar peleando entre ellos para dividirse. Así era de textual Velasco Ibarra. Y no me extraña a mí cuando ya Maguad firmó la paz, aquí la división fue evidente, y por otro lado, la quiebra de negocios de otro tipo también fue evidente. Entonces ahora lo que estamos presenciando es no un federalismo, no, es la disputa de un territorio para los buenos o los malos negocios. Ese es todo el problema, o se limita a eso. Y si para ello tienen que ponernos a pelear, estate seguro que lo van a hacer. Agustín, tú terminas. Sí, Francisco, yo creo que al fin y al cabo, por nuestra historia, por la historia del Ecuador, esta discusión del federalismo podría ser un poquito más de sentido en ciertas élites de Guayas o Guayaquil, que siempre tuvieron en la retina de la historia esa posibilidad inconclusa de que Guayaquil sea un estado independiente, ¿ya? Pero son élites muy reducidas, son élites que se levantan cada vez que hay, cuando hubo, por ejemplo, la consulta popular por las autonomías, porque en los 90, en los 2000, la discusión era por las autonomías, hubo algunas consultas populares en varias provincias del país. Pero creo que más allá de Guayaquil y más allá de Guayas y ciertas muy localizadas élites de esos de Guayas y de Guayaquil, la discusión no va a tener mayor arraigo. De hecho, para empezar, porque la Revolución Ciudadana lo que demostró, por ejemplo, en El Oro, o lo que demostró la Revolución Ciudadana en Manabí, es que había un deseo de élites locales del Oro y de Manabí de sacudirse un poco de las élites de Guayas, o porque había ciertas élites de Esmeraldas que querían sacudirse un poco también de las élites quiteñas. No veo en realidad que el federalismo vaya a arraigar más allá de Guayaquil. Tampoco veo, lo que sí veo, y esto sí es un problema para el Estado, y con esto me gustaría cerrar, es que lamentablemente Ecuador sigue experimentando élites políticas y élites económicas tradicionales que no sienten que su futuro está atado a esta tierra. Seguimos gobernados por personas que, por ejemplo, les interesa más cuál es el metro cuadrado en Panamá, o cuál es el metro cuadrado en Miami, o cómo está fluctuando, qué sé yo, algo en Europa, pero que no tienen aquí su dinero, no tienen aquí sus ahorros, no tienen aquí sus inversiones, porque este no es el lugar donde se juega su destino. Y esa es la gran tragedia que tenemos del resto de sectores en este país. Creo que si es que algo pone en riesgo la unidad o la viabilidad de Ecuador en tanto Estado unitario, es el comportamiento de estas élites apátridas. Es que lo dicho, ¿no? La oligarquía lo único que no tiene es patria. Todo lo demás lo puede tener, pero lo único que no tiene es patria, ni sentido de patria. Agustín Urbano de Lara, un honor haber conversado contigo. Qué claro estás en el tema. Bien, es un aporte para el pensamiento del país, nada más. Hágase Gracias, usted su Francisco. espíritu crítico. Gracias, señor. Siempre es un honor compartir contigo. Permítame, yo vuelvo en un momento más para continuar con En Directo.